Buenas noches a todas. Antes que nada quiero pedirle excusa porque desde ayer, de manera sorpresiva, yo estoy afónica. Pero eso no va a impedir que yo entregue este mensaje que tanto me ha confrontado a mí preparándolo. Y gracias por estar aquí. Y yo creo que el Señor sabe cuánto nosotros necesitamos escuchar, que la gratitud es el antídoto de la queja. Vamos a manera de introducción, yo quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 15. Recordemos que Jesús compartió sus últimas palabras con sus discípulos antes de ir a la cruz en el aposento alto. De acuerdo a John MacArthur, maestro de la Biblia y destacado autor, los acontecimientos y las enseñanzas registradas en Juan 13 al 15, conocido como el discurso del aposento alto, revelan algunas de las promesas más conmovedoras y poderosas de todas las Escrituras para nosotros los creyentes. Parte de estas enseñanzas la encontramos en Juan 15 y son los famosos versículos acerca de la vid y los pámpanos y de cómo nosotros no podemos hacer nada sin Cristo. Aquí Jesús le habló de permanecer en Él y obedecerle. Vamos a ver versículo 9 al 11. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí lo pongo en negrita. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. ¡Wow! El gozo es parte de la voluntad de Dios para nosotras, mis hermanas. Mi gozo esté en ustedes. Y por medio de su palabra, Él nos dice cómo nosotras podemos tener ese gozo. Y es a través de guardar sus mandamientos. Por ende, la clave para tener gozo, el verdadero gozo, el gozo bíblico en nuestras vidas, es vivir en obediencia a Dios, lo cual requiere que mantengamos una verdadera y estrecha relación con Él. Depende de eso, mis hermanas. Yo quiero compartir con ustedes esta historia. Se cuenta que un hombre que se unió a un monasterio famoso, donde además de los votos de celibato y pobreza, se le requería hacer un estricto voto de silencio. Qué difícil para nosotras sería que no tengamos que hacer voto de silencio. De acuerdo con las reglas del monasterio, al hombre se le permitía hablar solamente 2 palabras al año y decirlas solamente en un repaso anual delante de la Junta de Evaluación. El nuevo monje sirvió su primer año en silencio absoluto. Al final del año, cuando se evaluaría su desempeño, se le permitió hablar. Y las 2 palabras que él emitió fueron comida horrible. 2 palabras. Un año, comida horrible. Bueno, el monje sirvió su segundo año en silencio absoluto. O sea, él estaba cumpliendo con lo que tenía que hacer. Al final de ese año, cuando fue a la Junta de Evaluación, sus palabras fueron cama dura. 2 palabras, cama dura. Ya ustedes saben, comida horrible, cama dura. El hombre sirvió su tercer año en silencio absoluto y al final del año, cuando se presentó para su revisión final, sus 2 palabras fueron, yo abandono. El líder del monasterio respondió, pero tu decisión no nos sorprende, porque desde que tú llegaste, todo lo que has hecho nada más ha sido quejarte desde que tú llegaste. Yo quiero que ustedes se tomen unos segundos para pensar por cuántas cosas tú te quejas a lo largo del día. Piénsenlo, mis hermanas, de verdad.
Porque mire, yo preparando esto, sinceramente, o sea, yo dije, wow, Señor, ¿cuánto que nosotras nos quejamos? Entonces, tenemos que entender, y por eso estoy yo aquí, para ayudarlas a ustedes, porque ya el Señor me ayudó a mí, ministrándome a través de esta preparación. Miren lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 14 al 16. Hagan todas las cosas, yo puse todas en letra mayúscula, ¿verdad? Todas las cosas, sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Fíjense una cosa, el versículo 14 de este pasaje no tiene área gris. Fíjense que dicen, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Ahí no hay área gris, es que hagamos todas las cosas. Fíjense que yo puedo decir con seguridad que todas las aquí presentes, incluyéndome a mí, hemos violado este mandato. O si hay alguien que no se ha quejado nunca, que levante la mano. Porque de verdad que yo creo que irían al libro Guinness. Estoy segura, ¿verdad? Bueno. Este es un versículo corto, pero muy claro y difícil de que nosotras lo podamos malentender. La palabra hagan es la primera palabra griega en esta declaración, añadiendo énfasis a este mandato. Fíjense que no dice algunas cosas, ni la mayoría de las cosas, sino todas las cosas. En los tiempos buenos y en los tiempos malos, es todas las cosas, sin murmurar y quejar. Esta instrucción es dada sin excepción. La idea de sin murmuraciones viene del término griego gongismon, refiriéndose a murmurar o quejarse. Ahí le añadimos otra cosa, murmurar. Nosotros no murmuramos, ¿verdad? Nunca. Nunca. Eso es muy raro que uno y que murmure. Bueno. Y yo le quiero aclarar algo, mi hermana. Está bien que sintamos emociones de desaliento, decepciones, ira, tristeza, pérdida. Absolutamente que sí. Es así porque nosotros somos nuestra naturaleza es caída. Pero nosotras necesitamos actuar sobre la verdad y no en nuestros sentimientos. Los sentimientos vienen y van, pero la verdad siempre permanecerá. En conclusión, nuestros sentimientos no definen la verdad. La palabra de Dios define la verdad. Y acabamos de leer que dice que hagamos todas las cosas sin murmurar ni quejarnos. Nosotros nos quejamos de todo tipo de cosas y piensen bien, del clima. Ay, qué calor hace, ay, que tengo frío. Aquí mismo yo he oído ya de que eso está muy frío, aquí está muy caliente, solamente aquí. Nos quejamos del trabajo, del jefe que tenemos, del salario, que si es muy poco, que si la otra gana más. De nuestros esposos nos quejamos y mucho. De nuestros hijos, que son mal agradecidos, que mire este muchacho, bueno, así. Y del tráfico, el que vive en República Dominicana, yo sé que aquí hay muchas que no viven aquí. Oye, el método de santificación de nosotras es el tráfico. Y díganme que no. Yo le tengo que pedir perdón a Dios todos los días cuando manejo, porque cada vez que se me mete un motorista, yo digo, pero, muchacho. Entonces, eso es así. Nos quejamos de nuestros padres, de la señora del servicio, y la lista por así continúa. Usualmente quejarse no está en nuestro radar del pecado. Y díganme que no. No tiene una puntuación muy alta como pecado. Y ni siquiera se menciona entre la lista de los peores pecados. De hecho, Jerry Bridge, en uno de sus libros, la incluye entre los pecados respetables. ¿Ustedes están entendiendo? La queja nos sale tan natural y espontánea, hermana, que se nos olvida que es un pecado.
A mí me pasó eso cuando yo estaba preparando esto. Mi nieto de 9 años me dijo, Avita, pero tú vas a hablar de la queja, pero tú te quejas. Miren, señores, a mí me dio vergüenza eso. Porque él me vio en la computadora y preguntó de qué yo iba a hablar. Yo le dije de la queja. Y él me dice, tú vas a hablar de lo que tú haces. Miren, no, yo le digo, esto es en serio. Muchas veces por nuestro egoísmo, consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa, asumimos, oigan lo que nosotros asumimos, hermana, que toda la realidad debe servir a nuestras preferencias y nos quejamos de cualquier cosa que no lo haga. Piénsenlo bien, nuestras preferencias. La verdad es que cuando nos quejamos, nosotras hemos perdido contacto con la realidad. Podemos decir que la queja es una respuesta automática de parte nuestra a cualquier inconveniente que nos encontremos en el camino. Somos así. Para todas es un hecho y una triste realidad que nuestras vidas cada vez están más ocupadas. Y es una triste, pues yo digo triste porque es una triste realidad. Algunas trabajan fuera del hogar, otras tenemos la responsabilidad de ir al supermercado, que los precios están altísimos, ¿verdad? Entonces, además tenemos que velar porque todo fluya bien dentro del hogar. Algunas tienen que preparar la comida, otras pasar tiempo con sus niños, las que estudian estar al día con las clases, alguna cuidar a sus padres ancianos o a un familiar enfermo. Las casadas, tiempo con nuestro cónyuge y lo que es más importante para todas, nuestro tiempo con Dios, que no debe ser negociable. En resumen, nuestras vidas están repletas de cosas por hacer que nos pueden crear un estrés y un estrés muy serio. Realmente estamos viviendo en una época de mucha tensión, de mucho estrés, por la cantidad de cosas que nosotras tenemos bajo nuestra responsabilidad. Les pregunto, en esos momentos de tensión, ¿cómo ustedes se conducen? ¿Permiten que las circunstancias dicten sus reacciones o se elevan por encima de ellas? Díganme la verdad, piénsenlo. No me lo pueden decir porque somos muchas, pero ustedes lo piensan. El versículo 14 de Filipenses que acabamos de ver, que hace a un momento, dice, todas. Nos manda a levantarnos por encima de nuestro estrés y nuestras pruebas sin quejarnos. O sea, entonces, hablemos y analicemos un poco sobre la queja y cómo este pecado nos roba el gozo y atenta contra nuestra fe. El verbo quejar, no se rían, el verbo quejar, porque eso a mí me impactó lo que acabo de poner, de donde deriva la palabra queja, procede del verbo latino coaxare, que quiere decir croar o imitar el sonido de la rana. Tiene un origen en la interjección latina coax, palabra hormada para imitar el sonido que hace la rana, por el sonido onomatopéyico de expresar la pesadumbre, pero sobre todo por su repetición monótona y monocorde. Croac, croac, croac. Así es que nosotros sonamos cuando nos quejamos. No hay cosa que moleste más que el sonido de una rana. Yo no sé, porque donde yo vivo no hay ranas, pero las que viven hay campos así, en Puerto Rico, donde yo pasé la mayor parte de mi vida, hay un coquí que se pasa todo el tiempo con ese ruido. Entonces, así nosotras sonamos cuando nos quejamos. Dice ella, ay Dios mío. La palabra queja tiene sus sinónimos, los cuales, debido a sus aplicaciones gramaticales, aumentan o disminuyen el valor fuerte del concepto. De acuerdo con ello, podemos mencionar la palabra insatisfacción o murmurar. Esa a mí me aterra, murmurar, murmuración, porque eso es muy común entre nosotras las mujeres. Y no nos damos cuenta que no agrada a Dios para nada. Es un pecado. Quejarse definitivamente, mis hermanas, no es un fruto del Espíritu. Pero la queja, como dije antes, sale natural de parte de nosotras y no nos damos cuenta.
Es un mundo caído y corazones pecaminosos. La queja es muy común. Yo lo hago, ustedes lo hacen también. Pero definitivamente no podemos ni queremos quedarnos ahí. Para el cristiano, quejarse es destructivo y nos debilita de manera personal y solo sirve para hacer de nuestro testimonio al mundo mucho más difícil. ¿Quién, por ejemplo, se sentiría atraído por una religión cuyos seguidores están insatisfechos con la vida y que continuamente murmuran o se quejan? ¿Quién? O sea, ¿cómo vamos nosotros a predicar el evangelio cuando vamos murmurando, quejándonos delante de no creyentes y dicen, pero si este es el cristiano? O sea, realmente piénselo, porque es muy triste eso. Un detalle importante que debemos recordar es que Pablo escribió esta carta desde la prisión. Pablo, este hombre Pablo, quien tenía todas las razones para quejarse, está animando a otros creyentes a no quejarse, reconociendo la soberanía de Dios en sus circunstancias. Oyendo al pastor Miguel hace un rato que dice que Pablo estaba viviendo el propósito de su vida. Cuando nosotros estamos viviendo el propósito de Dios para nuestras vidas, es probable que haya menos queja y menos insatisfacción. Pablo se vio a sí mismo primeramente como un prisionero del Señor, no como un prisionero de Roma. Así que debió haber razonado que si estaba encarcelado era porque Dios quería que la gente a su alrededor escuchara el evangelio. Él tenía la lección ya sea de decirle a ellos las malas noticias a través de quejas o decirle las buenas noticias a través de la evangelización. Pablo decidió esto último. Es parte porque describió una llave importante para una vida victoriosa, como dijo el pastor hace un rato, que el éxito depende de ahí, si nosotros estamos viviendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Él descubrió el propósito de Dios para su vida y lo cumplía a cabalidad. Muchas personas piensan que dejarán de quejarse cuando por fin sean felices. Pablo nos indica que serán felices cuando por fin dejen de quejarse. La diferencia, mis hermanas, es muy profunda. Si queremos como creyentes tomar las palabras de Pablo en serio, primero necesitamos entender muy bien el alcance de lo que significa quejarse. En Efesios 4:29, el apóstol Pablo nos instruye a no usar ningún lenguaje obsceno. Fíjense lo que dice. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Ustedes están entendiendo esto? Esto es, hasta que yo me dispuse a preparar esta charla, yo no me había percatado de que esto incluía quejarse, pero de manera definitiva entendí claramente que murmurar y quejarse contamina nuestras vidas. Claro y simple, la queja es un pecado y debemos parar de quejarnos porque Dios lo detesta. Y nosotros lo que queremos es glorificar a Dios. Y quejándonos no vamos a hacerlo. Lo que vamos es a lograr que el Señor se entristezca con nosotras. Elizabeth Elliot lo dice así. La queja sale de nuestras almas cada vez que sentimos que no estamos obteniendo lo que nos merecemos y más aún lo que nosotras queremos. Expresado con sencillez, quejarse es expresar nuestro descontento centrado en nosotras mismas. Yo digo que la queja se puede resumir en 5 palabras. Todo se trata de mí. Todo se trata de mí. Eso es la razón por la cual nosotros nos quejamos.
Oigan lo que dice Elizabeth Elliot. El hecho es que como creyentes no se trata de nosotras, no se trata de mi felicidad, mi gozo, mi bienestar. Se trata de ¿qué? De la gloria de Dios y el reino de Cristo. El único medio para el verdadero gozo y contentamiento es hacer su gloria el objetivo supremo de mi vida. Wow. Volviendo a Filipenses 2, Pablo insinúa en el versículo 15 que los cristianos quejosos, volvemos a decir eso, que los cristianos quejosos suenan como la generación torcida y perversa de la cual formamos parte. Y eso es una acusación muy seria, porque hay mucho en juego. ¿Qué persona no creyente, y vuelvo a repetir, quisiera aceptar a Cristo en su vida si Cristo aparentemente no hace ninguna diferencia en la vida de un cristiano? Realmente, si lo pensamos y lo analizamos, eso es muy triste. La exhortación de Pablo de evitar la queja está basada, y aquí viene duro, en su comprensión del Antiguo Testamento. El libro de Números 11:1, los israelitas comenzaron una campaña de queja que enojó mucho a Dios. Cuando ustedes tengan tiempo, lean Números 11 al 14 y se darán cuenta. Dice así, Números 11:1, el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Como resultado, él envió fuego al campamento, y solo se dio cuando Moisés comenzó a orar. Y Moisés oró al Señor. Oigan lo que dice. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Lo que vemos en el libro de Números es que se trata sobre una congregación que comenzó a verse atrapada en un patrón de incredulidad, o sea, de falta de fe, lo cual produjo quejas y que provocó disciplina. ¿Cuántas veces no hemos sido disciplinados por eso y no nos damos cuenta? Comenzaron con la incredulidad, no confiaron en el Señor, y hermanas, la incredulidad crea todo tipo de cosas en nuestros corazones. Alguien dijo que la incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. Nosotras lo que hacemos es que reducimos a Dios a nuestra humanidad cuando dejamos de confiar en Él. La evidencia de un corazón incrédulo es la queja. Así, hermanas, si nosotros nos estamos quejando mucho o poco, tenemos que revisar nuestra fe, porque lo que estamos es dudando del Señor. En este proceso podemos decir que la queja es como una enfermedad mortal y es contagiosa. Vamos a compararla, por ejemplo, con el COVID-19, que estremeció al mundo entero y ha causado tantas muertes. Bueno, la queja no es ese tipo de enfermedad, pero sí produce muerte y contagia a los que están cerca de nosotras, ya que la queja se convierte en ¿qué? En amargura. ¿Ustedes están entendiendo? La queja se convierte en amargura porque de tanto repetir y dudamos del Señor, y la gracia del Señor no va a estar en nosotras. Según John Bloom, a quien yo sigo mucho porque él es un ferviente, motiva mucho la oración. Quejarse es un medidor de nuestra alma humana. Mide nuestra vista sobre la gracia. Nos dice que no estamos viendo gracia. Él continúa diciendo que quejarse es un síntoma de un alma miope. El egoísmo nos ha ocasionado una visión de túnel y se ha obsesionado con un deseo. El alma ha perdido la visión de la gloria
de la maravilla, del esplendor y de la esperanza que es el renacer de una vida redimida y por lo tanto es muy fácilmente disgustada. John Bloom describe la queja como el acento perpetuo del infierno. El acento perpetuo del infierno, esa es la queja. Porque es como el orgullo de la criatura responde a la decisión del Creador de hacer o permitir algo que la criatura no desea. O sea que nosotros estamos poniendo a Dios en una posición por debajo de nosotras. La queja desprecia a Dios porque le eleva nuestros deseos y juicios sobre los de Él. Es así. Mis hermanas, podemos ver que el capítulo 11 de Números comienza con la queja y termina en un cementerio. Porque las personas que murieron infectados por una plaga enviada por el Señor a causa de sus quejas, los sepultaron en un lugar llamado Kibrot Hatava, que significa sepulcro de la codicia. Esto lo encontramos en Números 11:34. Sin embargo, los israelitas no aprendieron su lección y se mantuvieron quejándose y rebelándose en contra de Dios por 3 capítulos más. O sea, empezaron en el capítulo 11 y todavía en el 14, hasta el 12, 13, 14, los israelitas se estaban quejando. Dice Rob Brockman sobre los israelitas que las circunstancias desafiantes que encontraron en el desierto no los llevaron a confiar más en Dios, sino a una rebelión endurecida contra los propósitos de Dios. ¿Cuántas veces nosotras no nos hemos encontrado como los israelitas? En Número 14:26, Dios estaba hastiado de sus quejas. Dios los castigó y les dijo a aquellos que se quejaban: en este desierto caerán vuestros cadáveres. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros. Eso está en Números 14, 29 y 30. Qué tragedia, hermanas. Israel se quejó de sus líderes, de la provisión de la comida y del reto tan difícil que era ocupar la tierra de Canaán. Dios estaba hastiado de las incesantes críticas. De hecho, de acuerdo con Deuteronomio 1:2, oigan esto, le hubiese tomado a los israelitas, yo me imagino que ustedes lo han oído muchas veces, menos de 2 semanas, viajar de donde ellos habían recibido los 10 mandamientos hasta la orilla de la tierra prometida. Y por su constante desobediencia al Señor, este viaje le tomó 40 años. 2 semanas y le tomó 40 años. Y ellos seguían quejándose y rebelándose. O sea que Dios no ha cambiado, mis amadas hermanas. Si la queja levantó su ira hace 6,000 años, aún lo hace hoy. Si castigó a los israelitas por esto, Él también puede disciplinar a su iglesia, o sea, a nosotras, como lo dice en Hebreos 12:6, que dice: porque el Señor al que ama disciplina. Amadas, la queja amenaza nuestra fe. Cuando nos quejamos, la Biblia dice que nuestra queja es una queja en contra de Dios. No es una queja en contra del tráfico, de mi papá, de mis hijos, de mi esposo. No, es una queja en contra de Dios. Él está en control de todo y permite todas las circunstancias en nuestras vidas. Y yo no tengo 15 años, yo tengo muchos años. Y yo he visto la mano de Dios para bien y también en disciplina, porque al que Dios ama, lo disciplina. Entonces, nosotros tenemos que estar constantemente revisándonos de acuerdo a la verdad que es la palabra de Dios, no a nuestros sentimientos. Está bien que tenemos sentimientos y las mujeres somos muy emocionales, eso Dios nos creó así. Pero tenemos que tener una relación estrecha con el Señor. Leer su palabra, porque como dice el pastor Miguel, si tú quieres que Dios te hable, lee la palabra en voz alta, porque así es que Él te está hablando. Entonces nosotros queremos que Dios nos hable, pero sin leer ni meditar en su palabra. Y eso no va a pasar. Nosotros reflejamos nuestra inconformidad con la voluntad de nuestro Creador, o sea, no confiamos en su soberanía. Oigan esto, nuestras quejas van directamente a sus oídos, de modo
que Él escucha cada palabra. Dice el número 14, 27 y 28. ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles, oigan lo que dice, o sea, he oído las quejas, o sea que el Señor está escuchando todo lo que nosotros decimos. Vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. El resultado final fue que muchos murieron en el desierto y por lo tanto le fue negada la entrada a la tierra. ¿Y por qué un juicio tan duro, hermanas? Escuchen esto y vamos a grabarlo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Desde la perspectiva de Dios, quejarse es dudar de sus promesas y provisión. Si hay algo que yo quiero que ustedes se vayan es con esto. Quejarse es dudar de sus promesas y provisión. Quejarse es blasfemar su soberanía y atacar su señorío. Quejarse es acusar a Dios de ser un mal padre. Eso es muy triste porque nosotros decimos que amamos a Dios, pero nos vivimos quejando. Todo el tiempo nos vivimos quejando de las circunstancias, que si yo quiero, es como lo que yo quiero, lo que yo deseo. Por eso yo digo que todo se trata de mí. Esa es la queja, 5 palabras. Estudiando para esta presentación, me percaté de que para mí uno de los versículos más aterradores de la Biblia lo encontramos en Mateo 12:36, que dice: todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. ¿Qué les parece eso? Todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. ¿Pueden conectar este versículo con las quejas y las murmuraciones? Las murmuraciones, los rumores, los chismes son actitudes del comportamiento humano cuyas consecuencias son mayormente ignoradas al momento de iniciarse. La mayoría de nosotras no vemos nada malo en hacer un comentario negativo sobre alguien con una persona de confianza, porque ella es una tumba, de ella no va a salir nada. Sin embargo, muchas veces esa observación, aparentemente sin importancia, continúa pasando de boca en boca, haciéndose cada vez mayor y más negativa. Debemos tener claro que la murmuración nunca, mis hermanas, proviene de Dios. Todo lo contrario, es un arma que utiliza el enemigo para crear división entre nosotros, los hijos de Dios. O sea que nosotros somos instrumentos del enemigo, no instrumentos de Dios. Cuando murmuramos, chismeamos, nos quejamos, que nos quede claro a todas que donde está el Espíritu de Dios no hay murmuración, no hay quejas, no hay chisme, ni hay peleas. Y eso es así. Donde está el Espíritu de Dios no hay murmuración, ni quejas, ni chismes, ni peleas. Me encantó esta pequeña historia, que es posible que muchas la hayan escuchado antes, pero es bueno refrescarla. Cuenta de un joven discípulo de un filósofo muy sabio que llega a su casa y le dice a su maestro: maestro, un amigo me estuvo diciendo algunas cosas muy malas de ti. Entonces él le dice: ¿hiciste pasar por los 3 filtros lo que te dijeron? Él le dice: los 3 filtros. Sí, le dice el maestro, el primer filtro es la verdad. ¿Tú estás seguro de lo que te dijeron es absolutamente cierto? Dice él: no estoy seguro. Bueno, al menos puedes hacerlo pasar por el segundo filtro, que es la bondad. ¿Eso que te dijeron es bueno para alguien? No, en realidad no, le dijo el joven. Al contrario. Entonces, vaya, el último filtro es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que te dijeron? Entonces dijo el sabio sonriendo: si no es verdad, ni es bueno, ni es necesario, lo mejor que haces es olvidarlo y no volverlo a mencionar jamás. Quizás podemos hacer uso de este consejo del sabio y hacernos el hábito de pasar por los 3 filtros toda murmuración o comentario que llegue a nuestros oídos. Creo que nosotros aprenderíamos algo muy importante para agradar a Dios.
porque las mujeres hablamos mucho, somos de mucho comentar y no nos damos cuenta que estamos pecando. Pidamos al Señor que nos dé sabiduría para identificar todo aquello que no proviene de Él y rechazarlo inmediatamente, y así poder resplandecer como luminares en el mundo, como dice la palabra en Filipenses 2:15, y no como la generación torcida y perversa. Algo importante a recordar, que quiero dejar claro, que tenemos que diferenciar la queja del lamento. El lamento es el grito de nuestro corazón clamando a Dios de tal manera que Él sabe nuestra pena sin la necesidad de tenerla que expresar en palabras. La mayoría de estas quejas bíblicas y justas están contenidas en lo que llamamos los salmos de lamentación. En el caso de los israelitas, las quejas eran sobre Dios, mientras que los lamentos de los salmos son dirigidos a Dios. En el caso de los israelitas, las quejas vienen de una posición de orgullo, mientras que la de los salmistas viene de una posición de humildad. Los israelitas no iban a Dios con sus problemas, sino que murmuraban entre ellos mismos, cuestionaban a Dios y despreciaban sus decisiones. Estas quejas, más bien murmuraciones, es lo que nosotras tenemos que evitar a todo costo. El lamento nos lleva a volver los ojos a Cristo. Por eso podemos leer en los salmos que siempre el salmista se dirige a Dios con sus tristezas y aflicciones. El lamento es una demostración de confianza y fe, contrario a la queja, que es una clara demostración de incredulidad y falta de fe. Y los salmos están repletos de este tipo de lamento, y tenemos un ejemplo, se lo pongo en pantalla. El Salmo 142, 1, 2 dice: clamo al Señor con mi voz suplico al Señor, delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Eso es lo que nosotras tenemos que hacer, ir a Dios y hablar con Él, porque Él escucha y atiende nuestro lamento. El lamento puede ayudarnos a articular la soledad y la desesperación en tiempos de dolor, pero también nos mantiene aferrados a las verdades del carácter de Dios y de su palabra. Quejarse, mis hermanas, es mucho más siniestro porque involucra la afirmación del yo para asegurar nuestra comodidad, en vez de la negación del yo para promover la gloria de Dios. Y espiritualmente, la queja tiene muchas implicaciones espirituales. Voy a mencionar algunas que son muy dañinas. Después de un tiempo, nosotras no deseamos orar. El amor por los hermanos se debilita. Las cosas del mundo nos resultan más atractivas. Otro minimiza nuestro poder en Cristo y en nuestras vidas, y nos roba nuestro brillo y la gloria de la luz de Dios dentro de nosotras, porque nuestro enfoque cambia de Él hacia nosotras mismas. ¿Ustedes están entendiendo por qué la queja nos roba el gozo y amenaza nuestra fe? Una ilustración de cuando nos enfocamos en nosotras y no en nuestro Creador. Yo me imagino que en una obra de teatro o algo, cuando el actor principal se para al escenario, el encargado de iluminación ilumina al actor principal, porque ahí es donde está el enfoque de la audiencia. Se supone, ¿verdad? Pero si ese iluminador accidentalmente se resbala y se cae, el foco se va y sería muy difícil verlo. Entonces nosotras estamos llamadas constantemente a poner el foco ¿dónde? En Jesús. Pero la queja pone el foco en nosotras mismas, porque yo, porque mí, porque a mí. O sea, revisen sus conversaciones y sus quejas para que ustedes vean que siempre es porque a mí, porque yo, porque se trata de nosotras. ¿Cómo se sienten ustedes cuando a menudo escuchan esa monótona conversación quejumbrosa de alguien con quien te relacionas? ¿Verdad que te molesta? Hermana, no hay nada más demoralizante que tener un espíritu de queja al lado de nosotras. Y díganme que eso no es así.
una gente que está constantemente quejándose. Y para finalizar con la queja, les voy a decir, había una madre que siempre se quejaba de que su hijo arruinaba demasiados zapatos. Un par de zapatos apenas le duraba unos meses. Un día ella se quejaba con otra madre y le decía, no puedo aguantar ya a este muchacho. Me hace gastar mucho dinero en zapatos. La otra madre le dice, dale gracias a Dios de que tu hijo arruina zapatos. Y ella le dice, ¿y el tuyo? ¿Cuánto destruye al año? Y ella le contestó, mi hijo no puede caminar. Es paralítico para toda la vida. Le contestó con voz entrecortada. Hermana, busquemos sabiduría en la palabra de Dios y alabemos sus beneficios y bendiciones. En conclusión, hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones es humanamente imposible, pero no con Dios, como dice Marcos 10:27. Todo lo que requerimos es quitar nuestra vista de nosotras misma y ponerla sobre Jesús, como dice Hebreos 12:2. Y todas las promesas de Dios sean para nosotras en Él. Requiere de parte de nosotras ver gracia. Ser diferente viene de ver diferente. Entonces, hermana, ¿qué hacemos para eliminar la queja de nuestras vidas? Dice la palabra de Dios en el Salmo 104, entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Ustedes y yo necesitamos convertir este versículo en un objetivo diario para vivir una vida de acción de gracia. El mejor antídoto para la queja, como dice el título de esta charla, es la acción de gracias. Vamos a Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, volvemos a leer, ¿verdad? Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Vemos que es en el mismo libro de Filipenses donde el apóstol Pablo nos manda a hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, o sea, no quejarnos. Nos dice que en vez de preocuparnos por las cosas, ¿qué nos hace? Nos manda a orar. Y fíjense que termina con el mandato de dar gracias a Dios ¿en qué? En algunas cosas, en todo, oración y gratitud. El acto de dar gracias van de la mano. Pareciera antinatural tener uno sin el otro. Y recordemos que dijimos antes que una de las consecuencias espirituales de quejarnos es que perdemos el interés por orar. Entonces, si no oramos, es difícil que podamos dar gracias, porque están conectados. Una cosa está conectada con la otra. La mejor manera para eliminar las quejas de nuestra vida es cultivando un corazón de gratitud, alabar al Señor y renovar nuestras mentes poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y esto va transformando nuestras quejas en gratitud. Vamos a citar a Mary Moller en su libro Sublime Gratitud, que me encantó ese libro. En la actualidad nos rodea, dice ella, nos rodea una cultura contemporánea gobernada por la exigencia de derechos. Eso es muy cierto. Las personas están convencidas de que merecen ser felices, saludables, ricas y tener poder. El egoísmo entra arrastrándose en nuestras vidas y echa raíces. Eso yo dije, wow. Mary opina que como pecadoras redimidas enfrentamos obstáculos comunes para ser agradecidas. Algunas de ellas, de los obstáculos son: el primero, el rechazo del evangelio por parte de quienes amamos, como si eso dependiera de nosotras. Empezar cada día con un corazón agradecido y orar por esos seres queridos y llevarlos ante el cuidado soberano del Señor para que nuestra gratitud no se vea afectada. Nosotros empezamos a quejarnos y no damos gracias. Perdón, porque hay una mosca, yo lo dije hace mucho, pero es que ella como que me está molestando. Pero bueno, seguimos. Yo te lo dije, Juancho, pero tú no me hiciste caso.
Hay una frase de John Piper que dice, en cada situación, Dios siempre está haciendo 1000 cosas diferentes que tú no puedes ver ni conocer. No tenemos el control y subestimamos enormemente lo que el Señor tiene reservado en su plan divino. Entonces, dejamos de ser agradecidas porque ese hijo, esa madre, ese esposo que no se acaba de convertir, entonces nosotros eso nos amarga, nos quejamos delante de Dios, pero no depende de nosotros. Nosotros tenemos que confiar en el plan soberano y hacer lo que nos corresponde, pero no amargarnos ni quejarnos por eso, ni dejar de ser agradecidos. Otro obstáculo es la manera en que Satanás nos distrae con ajetreo y ensimismamiento. Un gran obstáculo para expresar gratitud al Señor puede remontarse a nuestras agendas saturadas y a la autosuficiencia que suele seguir. Levanten la mano aquí la que tienen agendas apretadas. Entonces, a Satanás le encanta eso. Él nos distrae con ocupaciones y tareas al parecer importantes, de modo que nuestras mentes siempre estén ocupadas en otras cosas. Parece que no tenemos tiempo para nada más que la gratitud tipo saludo mientras oramos rápidamente a la hora de almorzar o de comer. Recordemos el relato de los 10 leprosos en Lucas 17, que a mí es impactante siempre ese relato. Jesús los sanó y solo uno regresó a agradecerle. Hermanas, nosotras hemos recibido sanidad de algo peor que los horrores de la lepra. Estábamos muertas en nuestros pecados y separadas de Dios, dice Efesios 2, 1, 12. Desafiemos a Satanás y no dejemos que nos persuada a descuidar la gratitud debido a nuestras agendas tan ocupadas. El número 3, cuando el descontento por las circunstancias nos roba la alegría y la gratitud. Muchas veces dejamos que el sufrimiento nos defina y cuando hacemos esto, Satanás gana. El Señor prometió que en el mundo vamos a tener tribulaciones, ¿verdad? Pero Él dijo que Él ha vencido el mundo. Por eso es que nosotros tenemos que hablarle verdad a nuestra alma constantemente. En la actualidad es probable que algunas o muchas de nosotras cuidamos familiares que sufren. Recordemos el aguijón en la carne de Pablo y cómo él le pidió al Señor que se lo quitara y el Señor no se lo quitó y aún así Pablo dio muchos frutos. Si padecemos una aflicción que obstaculiza nuestra gratitud, uno de los mejores remedios es orar las Escrituras. Intenten orar el Salmo 51. El versículo 12 del Salmo 51 dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Y nos está recordando lo bendecida que nosotras somos de haber sido salvadas. O sea, el Señor crucificó a su único hijo para darnos la libertad y ser libres en Él. No lo lean solamente, órenlo al Señor con toda sinceridad. No dejen de repetirlo hasta que lo entiendan. Aunque nuestro sufrimiento parezca abrumador, no permitamos que defina quiénes somos. Y yo se lo estoy diciendo, no porque yo tengo una vida, o sea, realmente yo he sido muy probada, muy santificada por el Señor y pasa una prueba y llega otra, de diferente tipo. Pero yo les puedo decir, mis hermanas, que nunca me he sentido más cerca de Dios y sentirlo a Él más cerca de mí cuando estoy en medio de esas situaciones. Meditemos pasajes claves como Romanos 5. Nuestro Dios utilizará nuestras dificultades para producir paciencia, carácter y esperanza, como dice Romanos 5:3. Al igual que no podemos dejar de quejarnos por nosotras mismas, sino con el poder de Dios, indiscutiblemente que lo que nos manda Pablo en Filipenses 4:6, no vamos a poder hacerlo en nuestra humanidad. Necesitamos el poder, la verdad
y la gracia de Dios para mover nuestros corazones de quejarnos a regocijarnos. Eso no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas ni en nuestra humanidad. Eso es con el poder de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios está llena de la verdad y la sabiduría de Dios y tiene el poder de transformar nuestros corazones, mentes y nuestras vidas. La verdad va a triunfar sobre nuestros sentimientos. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, volvemos al absoluto, ¿verdad? Todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Al leer este versículo podemos decir que no hay lugar para debate. Dios quiere que todos seamos agradecidos en toda y cada circunstancia única que enfrentemos. El agradecimiento debe ser un estilo de vida para nosotras, fluyendo naturalmente de nuestros corazones y nuestros labios. Es algo claro y preciso. Oigan, regocijarnos, orar y dar gracias. Una vez más les estoy diciendo que esto no será, yo no les estoy diciendo que esto va a ser fácil, siempre, porque no lo va a ser. Pero con Cristo como nuestro fundamento, nosotras podemos superar las pruebas y las tensiones de cada día. Si nos fijamos en la frase final de este versículo 18, podemos comprender este mandato. ¿Por qué se supone que debemos hacer esto? ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para nosotras en Cristo Jesús. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8, 31, 32. La verdad, hermana, nos hace libres de la atadura del pecado y nos da una nueva vida en Cristo. Con la verdad de la palabra de Dios, ustedes y yo podemos ser proactivas en vez de reactivas. Ustedes y yo tenemos la elección, ya sea de quejarnos o hacer lo mejor de las cosas. Entonces, ¿por qué no honrar a Dios viviendo una vida que muestre agradecimiento en vez de una vida que viva quejándose y murmurando? Volvemos a la reunión con Jesús, con su discípulo en el aposento alto. Es el mejor lugar donde podemos ver a Jesús mostrándonos el camino para ser agradecido, donde dice: tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Aquí podemos ver que la gracia de Jesús no estaba basada en sus circunstancias del momento. Él estaba a punto de soportar el peor horror posible. Él se sentía agradecido de su Padre por la gracia y la gloria que vendría a causa de la cruz, y esto le dio gozo. Podemos ver de principio a fin que el precioso mensaje de Dios nos confronta con un pasaje tras otro relacionado con alabanzas y acción de gracia. Oigan esto, lo que dice Colosenses 2, 6, 7. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando en gratitud. Y la palabra aquí, rebosando, significa desbordando, y se trata de una acción continua. Es el resultado de estar arraigadas, fortalecidas y establecidas. Debemos ser como esa fuente que yo acabo de poner, que está continuamente llena hasta desbordar. No solo debemos exhibir gratitud, sino que debemos desbordarla de tal modo que se derrame en todo lo que hacemos. Pensemos en una imagen de una fuente rebosante que yo se la estoy poniendo. Si alguien sin querer nos empuja, nosotros vamos a desbordar gratitud. O sea, como esa fuente que está desbordando agua, nosotras vamos a desbordar gratitud. Es muy probable que en un grupo como este haya algunas o muchas que estamos en tribulación, ya lo dije. Las tribulaciones que soportamos tienen un propósito y en ellas estamos desplegando al mundo la realidad de Jesús de una manera única. La gratitud es una decisión que tomamos
momento a momento. Una de las verdades más grandiosas que podemos modelar y enseñar es una vida llena de gratitud y claramente no caracterizada por la queja. A medida que crecemos en madurez en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús, descubriremos nuevos motivos para alabarlo. Y se me acabó el tiempo y el joven me está... Entonces, yo espero que el mensaje haya llegado. Vamos a orar para terminar. Oremos. Padre Celestial, nosotras hemos recibido tu favor inmerecido en maneras que no podemos ni siquiera comenzar a contar, pues que no acabaríamos, Señor. Concédenos, por favor, corazones agradecidos, Señor. Perdónanos por las tantas veces que te ofendemos, por nuestras quejas continuas y sin sentido. Ayúdanos a ver un destello, Padre, de lo que estás haciendo a través de las tribulaciones y la adversidad. Pero si no es así, Señor, ayúdanos a que podamos seguir confiando en ti. Oh, mi Dios, esperamos ese gran día en que Jesús nos presente sin manchas delante de ti. Nos aferramos a tus promesas, glorificamos tu nombre y celebraremos el hecho de que te pertenecemos, que fuimos compradas por un alto precio y que estamos seguras por toda la eternidad. Todo por causa de Jesús, y en su nombre oramos. Amén.